Padre, déselo fuerte a Él. Amén. Gloria a Él. Vamos a estar leyendo bastante la Biblia el día de hoy para los que apuntan, para que puedan llevarse a su casa. Hay bastantes versos que vamos a estar haciendo, por eso me mira con lentes, porque tengo que leer bastante. Y quisiera que me acompañara al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. El título de la historia es Jesús visita a Marta y a María. Cuando lo tenga, díganme amén, por favor. Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. ¿Alguien lo tiene ya? Padre Santo. ¿Ah? Dios Santo. ¿Sí trajeron Biblia hoy? Sí. Trajeron Biblia enseñándome en Facebook. No. Lucas 10, 38, 42. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que muchas veces hay añadiduras del reino de Dios que no vienen a nuestra vida, no porque no seamos capaces de recibirlas, no porque el Padre no quiera dárnoslas, sino porque estamos metidos en cuestiones que no nos corresponden. Estamos metidos en un destiempo, estamos metidos en un despropósito. Imagínense esto: Jesús visita a Marta y María, y en lugar de Marta hacer las que hizo María y tirarse a los pies de Jesús a escuchar la palabra, Marta lo que vino es empezar a servirle. Y por una parte creo que la entiendo, porque si Jesús visita mi casa, a mí también me gustaría servirle, ¿verdad? O sea, cuando usted llega a mi casa, aunque sea un vaso de agua, le vamos a ofrecer, ¿verdad? Usted quiere ir al baño, con mucho gusto le damos dónde está el baño, le cobramos el papel toalé, ¿verdad? Pero le tratamos de servir, ¿verdad? O sea, de eso se trata. Incluso, yo al Padre ayer en redes sociales, en la iglesia posteó que nos uniéramos a los equipos de servicio, a los grupos de servicio, porque ese es el diseño de Jesús. Pero muchas veces tenemos que entender que hay momentos para servir y hay momentos para disfrutar. Por ejemplo, lo que acabamos de vivir entre la adoración y la administración de los principios financieros fue algo delicioso, fue algo asombroso, que simplemente me lo tenía que disfrutar. Entonces, por ejemplo, si usted estaba pensando en qué iba a hacer mañana, no se lo disfrutó y no recibió las añadiduras, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, por poner muchas excusas, también nosotros no somos recibidores o receptores de añadiduras. Por ejemplo, para servir, voy a poner ciertos ejemplos que vivimos aquí en la casa. El servicio aquí en la iglesia. El segundo, grupos en casa. Y el tercero, EDP o Día con el Padre. Son 3 eventos, los cuales unos son cada cierto tiempo y los otros son, pues, tienen un poquito más de proceso. Pero hay muchas personas que siempre ponen cualquier excusa. Pastores, que yo no he hecho mi grupo en casa porque se me enfermó mi mamá, porque se me enfermó mi papá. Y todas las semanas hay un enfermo en su casa. Todas las semanas hay una excusa nueva. ¿Y qué va a pasar? Que siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber un enfermo. O sea, si usted le pone excusas a Dios, en lugar de que el Padre lo sane a usted solito se está poniendo más trancas con Él. Entonces, pastores, fíjate que no, o fíjese que no pude hacer grupo esta semana porque se me enfermó mi hijo. Bueno, la próxima semana me va a llamar y me va a decir que se me enfermó mi papá, se enfermó mi mamá. Y así nos vamos a ir para el Día con el Padre. Pastor, es que yo no puedo dejar de trabajar un día. Padre Santo, ¿cómo no va a poder dejar de trabajar un día de los 365 días del año con tal de poder recibir bendición o de dar bendición? La EDP son 6 meses aproximadamente. ¿Cómo yo no voy a poder tener la capacidad de entregarle 1 hora al Padre durante la semana para que Él me forme? O sea, si usted se da cuenta,
María estaba preocupada por servir al Señor Jesús, pero no por recibir las añadiduras que Él tenía para ella. Entonces, tenemos que aprender aquí dos puntos. El uno es el servicio, está bien. Pero el dos es saber discernir los tiempos de cuando el Señor Jesús me visita. O sea, si el Padre está acá, por ejemplo, hoy veo aquí el servidor, esta hermana Cristina, esta hermana Gaby allá atrás. Ellos al momento de la adoración pueden adorar, ¿verdad? Porque de plano no van a dejar de adorar, pero ellas están enfocadas en poder ministrar. Ellas están enfocadas en poder estar intercediendo, ¿verdad? Ellas en cierto momento tal vez se echan ahí su levantada de manos, yo las he visto ahí, se echan en la cerrada de los ojos, y qué rico, pero ellas están en ese momento enfocadas ¿en cuánto? ¿En qué? En el servicio, ¿verdad? Hoy usted que está aquí sentado, está enfocado ¿en qué? En recibir. Entonces tenemos que saber aprender a separar nuestras prioridades para poder recibir las añadiduras del Padre. La prioridad de Dios siempre han sido sus hijos. Siempre. De tal manera que amó Dios al mundo. ¿Que envió a quién? A su Hijo. Él envió a su Hijo para poder hacer o recibir más hijos. Entonces, muchas veces nosotros no le ponemos la prioridad al Padre y se la ponemos a otra cosa o a alguien más y no logramos entender y comprender nuevamente las añadiduras. Dios no va en segundo lugar. Dios no va después que su esposa. Dios no va después que sus hijos. Dios no va después que su trabajo. Dios no va después de hacer dinero. Dios no va después de su carro. Dios va primero que todo y que todos. ¿Amén? Yo debo de ver y debo de lograr entender que muchas veces lo que hace falta en mi vida es el orden. Y el orden se refleja cuando yo no crezco en mi vida espiritual. Cuando yo tengo una vida espiritual que la llevo a medias, no voy a crecer o voy a crecer de una manera muy lenta. Por lo tanto, en lo material y en lo emocional puede ser un espejo de lo que estoy viviendo en mi vida espiritual. Entonces, ojo aquí, ¿por qué no le ha salido el trabajo que usted quiere? Pregúntese a usted mismo o a usted misma, ¿en qué lugar tiene a Dios ahorita en su corazón? Creo que todos vamos a decir, es el primero. El punto aquí es cuántos accionamos en eso. Que es muy diferente hablar a accionar. ¿Por qué usted no se ha sanado? O sea, puede ser que sea una enfermedad. Hoy vamos a hablar de un cierto tipo de un milagro que hizo Jesús. Pero puede ser de que cuando usted ordene sus emociones, el orden en sus emociones traiga sanidad, por ejemplo. O sea, yo le estoy dando ejemplos los cuales pueden ser, no le estoy diciendo que definitivamente eso es por lo que el cual usted no ha recibido la sanidad, que puede ser por falta de fe, puede ser que sea un proceso en el cual el Padre le permitió que usted esté pasando, puede ser que sea la consecuencia de que usted no deja de comer, ¿verdad? O sea, tantas cosas que pueden haber. Lo que quiero que entienda es que muchas veces nosotros pensamos que solo con venir a la iglesia, lo cual está bien, ya estoy cumpliendo con Dios, y eso no es cierto. Solo yo, pastor, es que yo diezmo. Ajá. ¿Y qué tiene? O sea, está bien, gloria al Padre, usted diezma, pero ¿y lo demás? Padre, pastor, yo sirvo en la iglesia. Ajá. O sea, usted sirve, gloria al Padre. ¿Y lo demás? Pastor, es que yo me congrego domingo y miércoles. Gloria al Padre, que bueno, está muy bien. ¿Y lo demás? Entonces tengo que lograr entender que es un paquete, es un equipo de cosas, es un conjunto de cosas los cuales yo tengo que cumplir para poder poner en primer lugar al Padre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Servirle al Señor Jesús no es malo, pero uno tiene que saber cuándo debe de servir. Jesús llegó a su casa. ¿Qué haría hoy si Jesús llega a su casa? O sea, ¿usted no le ofrecería una taza de café al Señor? Yo sí, ¿verdad? Por supuesto, yo veo qué hago, si tiene una pizza, cocine un huevito, no sé ni qué, yo me vuelvo loco en ese momento. Pero ¿cuál es la mejor parte? Lo que hizo María, sentarse a los pies del Señor Jesús
y ahí recibir lo que Él tiene para mí. Y eso, diga conmigo, se llama añadiduras. María, la hermana de Marta, dice la palabra que fue la misma que derramó perfumes delante del Señor Jesús. O sea, María sabía cómo convencer a Jesús porque sabía adorar. Entonces, si tal vez usted el día de hoy no tiene sus prioridades bien puestas en su vida, no solo hablo de lo del reino, sino en todo, aprenda a adorar, y creo que la adoración es un transporte, un método para poder dirigirse de una mejor manera y buscarlo y encontrarlo más a Él. Claro, Padre, esta semana estuvimos predicando en los grupos en casa de entender los propósitos, de entender los procesos, para poder lograr entender el propósito. Y una de las claves que traía el tema del grupo de la semana era que muchas veces, aparte que no nos gustan los procesos porque muchas veces son tediosos y cansados, muchas veces nosotros no nos acercamos en intimidad a Él, y cuando no hay intimidad yo no lo conozco. Yo le ponía a Gloria al Padre y gracias a Él, y en su gracia, favor, misericordia, humildad, me tocó predicar a mí este jueves en el grupo, y yo les ponía el ejemplo a los integrantes del grupo, que por ejemplo yo a mi hermano le conozco sus mañas. Yo a mi hermano le conozco la cara de cómo él se levanta todas las mañanas, le conozco sus olores, le conozco su pelo despeinado, ¿verdad? Pero usted no le conoce eso a él. Usted aquí lo mira saltar, aquí lo mira peinado, oloroso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces no logramos entender eso. El Padre quiere que nosotros nos acerquemos a Él, y acercados a Él lo vamos a conocer más. Si mi hermano fuera mi hermano igual, pero yo no hubiera vivido 26 años de mi vida, 25 años de mi vida con Él, aunque fuera mi hermano, yo no lo conocería de la manera que lo conozco. Sin embargo, lo conozco así. ¿Por qué? Porque tenía la intimidad con Él. Entonces, el secreto aquí para poder entender cómo priorizar en mi vida, diga conmigo, es la intimidad, es la adoración. Ahora, Marta tuvo la misma actitud de prioridad cuando Jesús llegó a su casa y cuando necesitó un milagro. Marta nunca se abandonó en Jesús. Y quiero que vayamos aquí. Acompáñenme a Juan capítulo 11, versículo del 1 al 16. Juan 11, 1, 16. Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que yo tengo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Al tercer día, les dijo a sus discípulos: regresemos a la región de Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco. Aún así, ¿quieres regresar allá? Jesús le respondió: cada día el sol brilla durante 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza con nada. Porque, Padre Santo, porque la luz del sol le alumbra el camino. Pero si camina de noche, tropieza, porque le hace falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Escuche bien. Los discípulos le dijeron: Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto. Pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó: Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está él. Entonces Tomás, al que le llamaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con Jesús. Miren qué horas. Los discípulos hablan de que ellos van a morir con Jesús también. Me llamó mucho la atención y me resultó mucho la interrogante y el ver por qué los discípulos le hablan de morir al Señor Jesús. Y la respuesta que el Espíritu Santo me daba
era que ya ellos, dejen las luces como están, ahorita van a hacerlo. Pónganme atención aquí, por favor. Porque los discípulos ya habían experimentado el venir y ver. Si usted se da cuenta, los discípulos que Jesús tenía ya habían pasado por esa experiencia de haber entendido, de haber pasado el venir y ver. Entonces muchas veces no logramos entender cuál es el diseño, cuál es el propósito del Padre, porque no hemos pasado el venir y ver que corresponde para nuestra vida. Se recuerda que el venir y ver hablamos de que es traer a las personas para que vengan a ver lo que está pasando en Casa Rey de Reyes. Pero el Espíritu me mostró, gloria al Padre, en estos días, que Marta, Lázaro y María también recibieron un venir y ver, conociendo aún a Jesús. Entonces diga conmigo, los venir y ver se tienen que actualizar en mi vida. Entonces miren qué glorioso es el Padre, porque no solamente se queda Él con una Padre Santo, con una revelación, sino que la revelación la expande, la duplica, la multiplica y la lleva muchísimas veces más. Entonces, la experiencia que los discípulos habían llevado con su venir y ver fue lo que a los discípulos les sacó el afán y les metió la prioridad en su vida del reino de Dios. Miren qué lindo esto. Marta, tenemos la primera historia cuando Jesús las visitó. Afligida, afanada Marta. Y en este momento, obviamente también estaba afanada. Pero ¿cómo no va a estar afanada si sus hermanos están muriendo? O sea, ¿cómo? Correcto, está muerto. O sea, ¿cómo no va a estar alguien afanado si se le murió un hermano? O sea, es algo lógico. Pero la respuesta de los discípulos no es: Señor Jesús, apurémonos porque hay que ir a sanar a Lázaro, hay que ir a levantar a Lázaro. La respuesta de los discípulos es: vamos a morir juntamente con Jesús. ¿Por qué? Porque la experiencia de su venir y ver les cambió toda su mentalidad humana y de razón para la mentalidad del reino. Entonces ellos sabían que si abandonaban su voluntad, que se abandonaban su criterio propio, que se abandonaban su inteligencia humana, ellos se iban a meter a lo sobrenatural, porque ya habían visto en el venir y ver lo que el Señor Jesús podía hacer. A Natanael el Señor Jesús lo había visto a través de una visión debajo de la higuera. A otro que se llamaba Simón le cambió su nombre a Pedro. El Señor Jesús ya te vio. Solo es de que te abandones, solo es de que te dejes, solo es de que te metas con Él y que te dejes ir en su voluntad. Debemos entender que los discípulos supieron entender y supieron ver antes de que Jesús pudiera morir en la cruz del Calvario por nosotros, lo que Jesús habla, lo que la Biblia habla de Jesús. Dice la palabra que Jesús fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Son dos tipos de muerte diferentes. La primera muerte es a su voluntad y la segunda muerte es en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que morir hoy a nuestro razonamiento humano. Tenemos que morir hoy a nuestro pensamiento lógico. Tenemos que morir hoy a lo de la carne, a lo de la tierra. Porque si yo ya experimenté el venir y ver, o hoy lo voy a experimentar, el Padre quiere meterme como prioridad su reino. El Padre quiere meterme en sus añadiduras. El Padre me quiere meter a una mejor tierra. El Padre me quiere dar un mayor fruto. El Padre me quiere aumentar mis fuerzas. El Padre quiere aumentar mi fe. Y el Padre quiere resucitar a Lázaro en usted. Entonces tenemos que meternos, tenemos que entender. Entonces renuncie usted a ser como Marta. No sé si se le pueda llamar un espíritu, porque tal vez no lo sé, no he investigado hasta ahí. Pero renuncie a ser como Marta, que solo trabaja y se olvida del reino. O sea, si usted trabaja, se va a quemar. Si usted solo está pensando en qué va a hacer mañana y a qué hora se va a levantar y que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que llevar a sus pequeños al colegio, tiene que llevar a los niños a la escuela, se va a quemar. Dice la palabra que el reino no es ni comida
ni de vida. ¿Qué es el reino de Dios? No le entiendo, dígamelo bien. ¿Qué es el reino de Dios? La voluntad. La voluntad, pero hay una cita bíblica, exacto. A Oscar, vos que sos pilas ahí con la Biblia, búscate. ¿Qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios. Hay una cita bíblica exacta ahí, ahorita Oscar la va a buscar. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia y paz. Gracias, hermana Mari, creo que fue, ¿verdad? Gracias, hermana Mari. Justicia y paz. Cuando yo logro entender lo que es el reino de Dios y me muevo en el reino de Dios, entiendo que mi esfuerzo tiene que estar en mi vida, pero no me tengo que esforzar a modo de afanarme. ¿Verdad? Romanos 14 Leerlo así con voz alta, porfa. dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Gracias. Amor, paz y gozo. Así es como el Padre quiere que usted viva. No afanado, estresado, todo tieso ahí. Y se lo digo por experiencia propia. Yo he estado, el Padre ha estado tratando en mí el poder quitar el ser muy tenso, el ser muy estresado. Cualquier cosita, hace unos meses me quedaba tieso. Creo que más de alguno aquí me vio algún día que yo venía, yo creo que prediqué una vez sentado porque me quedé tieso de la espalda. Y ese tieso de la espalda no va a creer que la Sofía me pegó, pues, o sea, no va a creer que jugando fútbol. Fue por puro estrés. No es dos, es tres. Me agaché para jalar mis zapatos para la iglesia y ahí me quedé trabado. Amados, tengo 29 años, soy joven, pues. No estoy padeciendo yo de eso. Usted que tiene 85, ¿cómo va a padecer de eso? Amor, paz y gozo. Justicia, depende de la versión. ¿Cómo está viviendo hoy? ¿Cómo está viviendo hoy? ¿A lo Marta o a lo María? Ponga atención a esto, porque el venir de él nos cambia la forma de ver la perspectiva. Entonces, mi pregunta es: ¿Jesús iba a volver solamente por resucitar a Lázaro o por cambiar de nivel a Marta? Miren, vamos a pensar. Siempre pensamos, Jesús volvió por resucitar a Lázaro. Pero ¿por qué Jesús se tardó? Jesús no tenía la necesidad de esperar que Lázaro se muriera. Dice la palabra, ahorita lo vamos a leer, que de donde estaba Jesús a donde estaba Lázaro eran como 3 kilómetros o 6 kilómetros. 6 kilómetros, yo los camino en ¿qué? Como 45 minutos. Menos, Padre Santo. Jesús no tenía la necesidad de esperar que Lázaro muriera, pero Jesús sí tenía la necesidad de esperar para que Marta tuviera su encuentro con Él y la cambiara. Entonces muchas veces el Señor Jesús no ha llegado a responder a nuestras vidas, entre comillas, porque te está formando, porque te está moldeando. Y para esto se necesita paciencia. Diga conmigo, paciencia. Cuesta la paciencia. La paciencia es difícil, por lo menos para mí es difícil. Es difícil saber esperar. Aprender a esperar es complicado. A mí me cuesta. O tal vez usted es una mujer o hombre maravilla. Para mí es bien difícil. La paciencia. ¿Cuánto les cuesta aquí ser pacientes? A todos estamos. A Cristian no. Sos paciente. Gloria al Padre, qué bueno. Eso es algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo, o que el Espíritu desarrolló en ella, o que el Espíritu se lo regaló a ella. Eso es algo muy bueno. Yo quise enviarles paciencia a mí. ¿Por qué? Porque es difícil la paciencia. Es complicada la paciencia. ¿Para qué? Para tantas cosas que debemos de ser pacientes, para todo. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa a veces. Tengo mucha hambre, y le digo, Sofía, vas a estar al almuerzo. Y me dice, espérame porque estoy en reunión. Y yo, llego otra vez y Sofía va a estar al almuerzo. Y me dice, amor, espérame, estoy en reunión. Y como está en reunión en su computadora, le hago así de que ponga el mute del micrófono.
y le digo, amor, ya va a ser el almuerzo. Y me dice, y yo, y muchas veces me toca esperar. Otras veces, ¿sabe qué hago? Le digo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Le digo yo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, picar, no sé qué, hacer no sé cuánto. Y ayudo. Y yo digo, no solo voy a cumplir con ayudar como buen esposo, aparte voy a comer más rápido. Ahora te me pongo a picar ahí. Entonces, cuando quiera ayudarse a picar, claro, me puede contactar. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería esta: ¿Jesús solamente regresó por Lázaro? ¿O regresó también por Marta? ¿Y por María? Y por María. Ay, estamos en concierto. Hay que ponerlo manual, Mario. Creo que se pusieron en escena. Padre santo. Spunks. Así en rojo es cuando no hay paciencia. Miren, así se pone su corazón. Así en blanco es cuando hay paciencia. Ahí hay media paciencia. Ahí vamos a tener paciencia. Gracias, amados. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Jesús regresó solamente por Lázaro? ¿O regresó también por Marta y María? Ahorita vamos a ver por qué de verdad él regresó. Juan 11, 17-27. Como el pueblo de Betania, aquí estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de ahí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. Oiga bien esto. De esto estoy segura. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús le respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer en esto? Marta le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. Entonces, a Jesús no le costaba nada caminar 3 kilómetros. ¿Cuánto se tarda uno en caminar 3 kilómetros? 15 minutos, 20 minutos, lo más. O sea, si usted camina a ritmo lento, un poquito más, pero es una nada. Hermana Mari, usted que camina todos los días, somos 2. ¿Cuánto nos tardamos en hacer 3 kilómetros? Yo me tardo como 15 minutos. ¿En cuántos kilómetros? ¿Con cuántos kilómetros? Como 100 kilómetros. Bueno, igual padre, yo salgo a caminar, trato de caminar todos los días, y si un día sí, un día no, y me he dado cuenta que más o menos hago 7 kilómetros en una hora o 7 kilómetros en 50 minutos. O sea, que estaría haciendo como 3 kilómetros en 15 minutos o 20 minutos. O sea, Jesús, el esfuerzo de Jesús era caminar 20 minutos. El esfuerzo de Jesús era una nada. El esfuerzo de Jesús era ponerse sus calles o chanclas, no sé cómo se llamarán. Sandalias. Sandalias, sus chicotes, sus crocs. Y caminar 3 kilómetros, ¿verdad? O sea, eso era lo que tenía que hacer Jesús. Y no lo hizo. Entonces, fíjense que la diferencia entre Marta y María es que una, que es la afanada, sale a ver dónde está Jesús. Es Marta. Y otra, que es la que confió siempre en el Señor Jesús, la que le adoró, se quedó en la casa. Debo de comprender que, gloria al Padre y en su misericordia, Casa Rey de Reyes tiene que ser siempre un refugio para mí. Cuando yo esté padeciendo de algo o venga un momento difícil, no se aleje. O sea, si en un momento bueno no está bien alejarse, mucho menos va a ser correcto alejarse en un momento malo. A Marta fue a ver qué estaba pasando. Marta se salió por su afán, y la entiendo porque se le había muerto su hermano. Llevaba a su hermano muerto 4 días, pero María se quedó en casa. ¿Por qué? El Espíritu me hablaba y me decía: María aprendió a estar a los pies de Jesús. María sabía que era abandonarse, postrada delante del Señor Jesús. Y muchas veces nos falta eso a nosotros.
el poder abandonarnos delante de Él, el poder decirle, Padre, tú sos mi prioridad. Entonces debo de comprender esto, amados. Marta trata de hacer fe, sin embargo, cuando Jesús le dice que su hermano va a vivir, ella le dice, sí va a vivir, pero hasta la resurrección de los muertos. ¿Cómo así? O sea, Sara se pone cara enojada. O sea, Marta le estaba diciendo al Señor Jesús que Él podía hacer el milagro. El Señor le dijo, lo voy a hacer, pero Marta le dice, pero de plano lo vas a hacer hasta cuando tú vengas en tu segunda venida. Chica, o sea, yo hubiera sido Jesús y le hubiera dicho, Marta, pues, o sea, me estás queriendo que te haga un milagro y me estás diciendo que soy capaz, pero que te lo voy a hacer en saber ni cuántos años. O sea, si usted viene aquí a pedirle un milagro al Padre, no espere el milagro para mañana, espere el milagro para hoy. No venga pidiendo usted un milagro para que en un mes cambie su vida, pida el milagro para que hoy le cambie su vida. Si va a hacer fe, hágala bien. Si va a pedir con fe, pídalo bien. Si va a creer con fe, hágalo bien. Porque el Padre lo quiere bendecir hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan de cada día. Es para hoy su milagro. Es para hoy su bendición. Es para hoy que usted lo va a tener. El punto es lograr entenderlo. ¿Cómo va a ser eso que Marta viene pidiendo un milagro y el Señor le dice, sí, vas a ver la gloria de Dios? Y Marta le responde, sí, pero hasta cuando tú vengas en tu segunda venida. Es como cuando usted viene aquí, Padre, estoy enfermo, ¿verdad? Estoy enfermo, Padre, saname. Y el Padre le dice por medio de la palabra profética, por ejemplo, hoy te voy a sanar. Y usted dice, pero de primero tengo que ir al doctor para ver qué piensa. Pero antes de la administración me voy a tomar mi pastillita allá a la cafetería de la iglesia. O sea, mi papá decía, por favor, decía mi papá. Diga conmigo, por favor. O sea, si usted le está pidiendo un milagro al Padre, crea en su milagro. No haga dudar del poder de Dios. Se lo vuelvo a repetir, cómo Marta le pide un milagro al Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, sí te lo voy a hacer. Y Marta viene y le dice, sí, pero me lo vas a hacer hasta que resuciten todos. Puchica, pues, o sea, hay un matemático de verdad, puchica. O sea, confío en que vas a hacer un milagro, pero lo vas a hacer hasta dentro de, ya van 2023 años y no han resucitado los muertos, pues. O sea, Marta seguiría esperando que Lázaro resucitara. Entonces tenga mucho cuidado con su fe. Tenga mucho cuidado cómo se mueve. Si usted se va a meter a creer por un milagro, métase bien, no se meta a medias. Si usted se va a meter a pactar por un milagro, pacte bien, crea bien, esté seguro, esté concreto que Él lo va a hacer. No se meta a hacerlo a medias y entendamos que Casa Rey de Reyes es el lugar en donde el Padre me va a dar a mí el refugio. Entonces, nuestra fe es por los momentos lo que nos hace vivir momentáneamente como en flechazos o como en... ¿cómo puedo hacer esto? Como en flashazos o luzazos de fe. Porque la fe de Marta estaba... O sea, ella sabía del potencial del Señor Jesús, pero no sabía para cuándo. Entonces dice la palabra que hay una medida de fe asignada para cada uno. Tengan cuidado con su medida de fe. Vuelvo a decir, si le va a pedir un milagro, pídalo bien, créalo bien, páctelo bien, afírmelo bien, sea concreto. Entonces tengo que entender que Marta confiaba en lo que ella decía, pero estaba metida en el tiempo cronos, no estaba metida en el time. Entonces tenemos que tener cuidado porque siempre tenemos que entender. Jesús en su misericordia le reafirma su identidad, la identidad del propio Jesús, y reta la fe de Marta. Vemos que Jesús le dice, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven en mí, confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto, Marta? Y hoy el Padre quiere retar tu fe.
Hoy el Padre quiere sacarte del anonimato. Hoy el Padre quiere sacarte del problema en el que estás. Hoy el Padre quiere ponerte en un nuevo nivel, pero quiere ordenar tu vida. Quiere que dejes de afanarte. Quiere que dejes de quejarte. Quiere que dejes de poner excusas. Quiere que dejes de estar pensando qué vas a hacer mañana o qué no vas a hacer mañana cuando estás aquí en su casa. El Padre quiere que haya un orden, que salgas del afán y que entiendas cuál es la verdadera prioridad. El reino y su justicia, según el Evangelio, es mi prioridad. Entonces diga conmigo con sus manos levantadas: el reino y su justicia son mi prioridad. Entonces debemos de caminar en eso. Entonces, vamos a Juan 11, 28, 37. ¿Ves? Ya había estado leyendo bastante la Biblia. Juan 11, 28, 37. Después fue a llamar a María, su hermana, obviamente estamos hablando de Marta, y le dijo en voz baja: el maestro está aquí y te llama que vayas a verlo. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron, chismosos. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven y ve, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar y los judíos que estaban ahí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Pero otros decían: Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Dos puntos importantes que el Espíritu me hacía recalcar aquí. El primero es que la actitud de Marta, cuando ve al Señor Jesús, le alegra, ¿verdad? En el sentido de decirle: aquí está mi fe, pero tú vas a responderme hasta cuando tú querrás, lo cual es cierto. Pero el Señor Jesús quería hacer el milagro ese día. Pero la actitud de María, estando mal en ese momento, porque se le había muerto su hermana, fue arrodillarse a los pies de Jesús. O sea, son dos personas que quieren el mismo milagro. Mira, hermano Carlos, son dos personas que quieren el mismo milagro, pero con dos actitudes diferentes. Una tratando de que su fe salga a la luz, como que su fe respire, y otra metiéndose a los pies del Señor Jesús. Y aquí es donde es válido llorar, afanarse, inquietarse, pasarla mal y demás a los pies de Jesús. Ahí es válido. Jesús no le reclamó, Jesús no corrigió a María porque le llorara a sus pies. Le dijo: Señor Jesús, si tú hubieras venido, mi hermano no había muerto, pero estaba a los pies. Es muy diferente la actitud a decirle: Señor, tú lo vas a resucitar, pero cuando tú vengas en tu segunda venida, a decirle: Señor Jesús, tirad ahí. O sea, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto, pero arrodillado a los pies. O sea, son dos actitudes diferentes por un mismo milagro. Entonces, cuando usted esté pidiendo por un milagro y no se le dé el milagro, y ve que otra persona se le dio el mismo milagro que usted estaba pidiendo, vea cuál fue su actitud y practíquela. Mis papás me enseñaron desde pequeño a poder entender los pactos. Me recuerdo que cada vez que yo tenía una competencia de natación, porque por mucho tiempo nadamos con mi hermano, mi mamá me venía, obviamente yo no trabajaba, mi mamá me venía y me decía: mira, amigo, toma esto. Y decía: puchica, me rayé, ¿verdad? Y me decía: esto no es para ti, esto es para el Padre, para que vayas a pactar por tu competencia. Me recuerdo que me la daba y yo decía: bueno, me lo dio, pero no es para mí, ¿verdad? Lo metía un sobre en la iglesia y lo llevaba al altar y yo le decía: Padre, aquí está mi pacto por mi competencia. Y me recuerdo que cuando daba mi pacto, obviamente mi mamá oraba por mí, porque específicamente ella sabía, para comenzar ella me daba el dinero, y segundo, ella sabía lo que yo necesitaba. Y cuando regresaba a mi competencia era una alegría, porque gloria al Padre ganaba algo fuerte, ¿verdad? Gloria al Padre, fui a 2 centroamericanos y gané una medalla de plata y una medalla de bronce en relevos, no me acuerdo de qué tanto la verdad, pero en relevos de 100 metros, de 400 metros con los otros 3 competidores.
Y le atribuyo, obviamente, al Padre la victoria, pero le atribuyo al pacto que mi mamá me enseñó a hacer. Entonces, muchas veces no logramos entender de qué manera abandonarnos. Y creo que una manera de abandonarnos es poder pactar con Él. Es una manera. Otra manera es como lo hizo María: tirarme a los pies de Jesús y llorar. Y llorar. Es válido. O sea, María nunca le reclamó al Señor Jesús. María le lloró al Señor Jesús. Es muy diferente. María nunca le alegó al Señor Jesús, le lloró al Señor Jesús. María nunca se enojó con el Señor Jesús, pero le lloró al Señor Jesús. Entonces, cuando usted va delante del Señor Jesús, ¿cómo va? ¿Cómo viene acá a la iglesia? Molesto. La Padre, otra vez fuera a la iglesia. Y ese pastor tan guapo, ¿por qué no me hiciste a mí como él? ¿Verdad? Padre. Y ya vine, ¿verdad? Ya vine, y tengo que ofrendar, y tengo que levantar las manos. No me senté donde hay más aire acondicionado. No, hombre. Si usted tiene una necesidad hoy, tírese a los pies de Jesús. Abandónese ahí, llórele, quéjese, pero nunca le falte el respeto. Pero nunca le falte al temor que Él se merece. Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado ahí. Son dos actitudes diferentes para un mismo milagro. Ahora mire esto que viene aquí y es glorioso. Jesús pregunta: ¿y dónde le pusieron? Y mire cuál es la respuesta de las personas. Les preguntó: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron: ven y ve, Señor. Exacto. Aquí está. Miren, hemos visto venir y ver, ¿verdad? Ven y ver lo que está pasando. Venir y ver al Señor Jesús. Venir y ver lo que está sucediendo en mi casa. Pero al mismo Señor Jesús le dieron un venir y ver. Venir y ver en dónde está muerto tu amigo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Llorar. Miren qué interesante esto. Es un venir y ver diferente. Los venir y ver que hemos visto son totalmente evangelísticos. Este venir y ver es para poder resucitar a un muerto. ¿Sabe qué tenemos que lograr entender? El Señor Jesús, para los que apuntan, gloria al Padre, el Señor Jesús va a llegar siempre en el momento justo y oportuno. Siempre. Pero depende de nosotros estar bien ubicados. Si María y Marta no se hubieran quedado donde había muerto su hermano, nunca le hubieran podido mostrar a Jesús dónde estaba muerto. La ubicación de ellas dos fue un punto a favor que obró para ellas para bien. Entonces no se salga de la casa, no falte a la iglesia, deje de poner excusas. Si usted trabaja y está cansado, lo entiendo, yo también lo hago. Pero no falta a lo primero, a lo primordial. Trate de venir el miércoles también. Venga domingo y miércoles. ¿Qué va a hacer? ¿Que se va a nutrir? ¿O usted solo come una vez al día? ¿Cuántas veces come usted al día? No saca, como 5 veces. ¿Verdad? ¿Cuántas veces come uno al día? Uno no come 3, uno anda ahí picando más de algo, ¿verdad? O la mayoría tratamos de comer 3, yo trato de comer menos y es muy difícil. Ayer como a las 11 de la noche me la estoy en la cama, los dos así, derribados, pero levantamos a cansar de comernos unas Pringles sabor a pizza deliciosas. Y nos bajamos el bote de Pringles entre los dos. Delicioso. Se fue la... sí. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr entender que tenemos que tener una dieta espiritual. Entonces mire, el Señor Jesús desata diferentes venir y ver. El primero que vimos fue ¿para qué? Para salvación. Y el segundo venir y ver es para resurrección. Entonces, cuando usted necesita que resucite algo el Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, a los pies, vení a ver lo que me está pasando. Vení a ver mi necesidad. Vení a ver el proyecto que se me murió.
vení a ver mi familia que no prospera, vení a ver mi vida emocional que está partida, vení a ver lo que me sucedió, vení a ver, ya no aguanto la soledad, vení a ver, ya no aguanto la tristeza, vení a ver, ya no aguanto el carácter de alguien de mi casa. Llame al Señor Jesús. Para eso está Él. Pero si usted no invoca su nombre, si usted no se pone a los pies del Señor Jesús, el Señor Jesús sabe su necesidad, pero Él quiere escuchar a su hijo, a su hija, decirle su necesidad y decirle, vení a ver lo que me sucede. ¿Por qué? Porque Él cumple con venir y ver. Pero es de entender que antes de pedir por resurrección, el Señor Jesús usó el venir y ver para salvación. Ponga la atención en esto. Si usted quiere un milagro, vaya a salvar personas. Si usted quiere un milagro de resurrección en su vida de algo, vaya a salvar almas. Si usted quiere que Lázaro resucite en usted, vaya y cumpla con el venir y ver. Porque cuando usted cumple con el venir y ver, Él va a cumplir con el venir y ver con usted. Porque usted va a tener la potestad de poder decirle a los pies, Señor Jesús, vení a ver que se me murió mi hermano, vení a ver que se me está muriendo mi matrimonio, vení a ver que ya no aguanto esta ansiedad, esta depresión, vení a ver y hace algo, resucítame. Pero tenemos que cumplir de primero con la orden de Él. Tenemos que cumplir de primero con ir a salvar personas. O sea, si honráramos la palabra en realidad, no solo trayendo una ofrenda, honraríamos la palabra trayendo a personas nuevas cada domingo. Porque yo le estaría diciendo al Padre que le estoy creyendo y por eso estoy practicando su palabra. No pondría excusas para abrir un grupo en casa, porque yo estaría honrando su palabra. No pondría excusas para meterme a una DDP, porque yo sabría que estaría honrando su palabra, porque me va a formar. Pues todo aquel que pone excusa para servir en el reino, no honra la palabra del reino. ¿Por qué no le pasan sus milagros? Porque usted no se ha encargado de la salvación de alguien más. ¿Por qué no le pasa que el Señor venga a ver lo que le sucede a usted? Porque usted no se ha encargado del venir y ver de su vecino. Porque usted no se ha encargado del venir y ver de su familia. Quiere que le suceda un milagro, quiere que Dios le resucite a su Lázaro. Muestre al Padre, muestre al Hijo, muestre al Espíritu Santo, vaya a dar salvación. Dice la palabra que cuando alguien viene a los pies de Cristo por nosotros, se nos perdona multitud de pecados. Se nos agregan piedras preciosas a nuestra corona de la vida eterna. Recuérdese que la vida eterna no se empieza a vivir cuando uno muere. La vida eterna se empieza a vivir cuando pongo el reino de Dios aquí en la tierra como mi prioridad y yo actúo en él. Y yo digo, venid y ven, es para mí. Tengo que entenderlo, amado. Mi posición en el reino tiene que ser esta. Mi posición en el reino tiene que ser esta. Mi posición en el reino tiene que ser de prioridad. Mi posición en el reino tiene que ser inteligente, astuta. Dice la palabra, sean mansos como las palomas, pero astutas como las serpientes. ¿Quieres sacarle un milagro a Dios? Si vale el término que estoy usando. Voy a corregir, perdón. ¿Quiere que Dios le haga su milagro? Encárguese de su pueblo. Encárguese de sus hijos. ¿Quiere recibir resurrección en su vida, en su familia? Encárguese de llevar salvación. Dice la palabra que cuando una persona cree en Él, ¿qué es? Una nueva criatura. Ahí hay resurrección. Ahí hay una vuelta a la vida. Juan 11, 38 y 44, la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo,
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuándo Jesús le había dicho a Marta que si ella creía vería la gloria de Dios? Dígame usted un versículo bíblico. No está. No está. ¿Y sabe por qué no está? Porque estoy seguro que Jesús se lo dijo a María cuando estaban sentados en su casa aprendiendo de la palabra. ¿Y qué hacía Marta? Afanándose por el servicio. Ojo a lo que el Padre le habla. No deje pasar. Por eso le digo, apunte. Porque puede ser que la respuesta, la cual usted se está quebrando la cabeza, ya el Padre se la dio hace 5 años en una prédica. Y usted, por no apuntar, no se recuerda, porque no somos perfectos aquí. Apunte. Tenga cuidado. Cuando el Espíritu nos dice, ejecutemos, hagámoslo, practiquémoslo. Dice la palabra que el que conoce y no pone en práctica será descontado como doble pecado. Ojo aquí. El venir y ver siempre será prioridad para el Padre, porque es cuando Él repite ciertos ciclos de salvación y de sanidad. Venir y ver es pura salvación, pura sanidad y pura resurrección. Jesús llama a Lázaro: ven, sal fuera. Y es la misma orden: venir, venir, para que todos te vean. Pero Jesús no le dice a Lázaro, apúrate y voy a entrar a ver qué está haciendo Lázaro. Jesús le dice: Lázaro, ven, ven. Siempre Jesús, siempre Jesús va a requerir una acción de venir. Siempre Jesús va a requerir una acción de venir. La gloriosa palabra dice que la fe sin obras es muerta. Siempre va a requerir la acción de venir. Lázaro, ven y sal fuera. Hoy vamos a orar para que resucite bastantes cosas en su vida. Marta no entiende. Marta tenía sus propias prioridades. Tenga mucho cuidado cuando no pone el reino en primer lugar. No todo en la vida es dinero, amados. No todo en la vida es trabajo. Tengo 29 años de edad. Y si algo he aprendido en los últimos tiempos es eso. No todo en la vida es trabajo y dinero. Por más que usted se afane, con su afán usted no va a producir más. Con su afán usted se va a atacar a usted más. Tenga cuidado con no poner al reino de primero. Y que el Padre tenga misericordia. Estoy seguro que Jesús permite que Lázaro muera para darle una lección a los 3. Y ahorita se la voy a explicar para terminar la palabra. Pero específicamente, Jesús le enseñó a Marta que no hay necesidad de sufrir. Dice la palabra: si ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas, ¿cuánto más que yo soy su Padre del cielo les voy a dar? No hay necesidad de sufrir, amados. Quítese ese pensamiento religioso, tonto y raro y oscuro. No hay necesidad de sufrir. No hay. Si usted ya sufrió, sus hijos no tienen que sufrir. No sea de esa mentalidad de que como a mí me costó, a ellos les tiene que costar. Como a mí me pegaron así, yo les voy a pegar más duro. Como yo fui a tal lugar, ellos tienen que... No hay necesidad. El Padre no es así. El Padre lo que quiere es que
generación tras generación en su casa vaya mejorando todo. Una frase que dijo a alguno de los ministros mientras estudiábamos esta palabra, gloria a él, era que Jesús caminó a su ritmo, no al ritmo de Marta, no al ritmo de María y tampoco al ritmo de Lázaro. Jesús camina en su tiempo, no en nuestro tiempo. Pero cuando tengo prioridad del reino, logro entender su tiempo. Cuando tengo prioridad del reino, hago que los errores y fracasos que tuve o que tuvo alguien más antes de mí no se vuelvan a repetir. Lázaro sale porque Jesús le da la orden de venir, pero hay 3 características, y como esto voy a ir bajando el día de hoy, que traía Lázaro. Él venía envuelto de manos, de pies y de rostro. Cuando Jesús desata a Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro, le hace venir afuera, Jesús ordena y le dice, desátenlo. Y si se da cuenta, la orden de Jesús fue dada, no Jesús lo hizo. Jesús ordenó, y para eso es esta casa. Esta casa es el instrumento y la herramienta que el Padre usa para desatarlo a usted y a todos los que vengan. Lázaro, se le desataron sus manos para que él pudiera producir, para que él pudiera trabajar. Se le desataron sus pies para que él pudiera tomar posesión. Es la palabra que todo lo que toque en la planta de nuestros pies, ¿qué? Será nuestro, para que él pudiera tomar posesión. Y su rostro, para que fueran desatados sus sentidos, el oír, el escuchar, el hablar, su mente, sus ojos, tanto en lo espiritual como lo físico. Hoy es el día en donde el Padre le dice a usted, ven y sal fuera. Te quiero desatar. Te traje aquí a Rey de Reyes, la casa donde yo te puse, a que te desaten. Y a eso vino usted el día de hoy. No sé qué va a pasar en este momento, pero estoy seguro que si usted se mete a los pies de Jesús como lo hizo María, hoy usted sale desatado de manos, de pies y de cabeza. Los 3 hermanos, para poder tener una conclusión del tema, necesitaron el venir y ver. Marta, para que pudiera poner sus prioridades, viviera en fe y quitara su afán. María, para poder venir a ver lo que iba a hacer Jesús. Y Lázaro, para salir de la muerte y ser desatado. Todos necesitamos un venir y ver. Y creo que el Padre hoy nos dio esta palabra para que salgamos desatados, para que salgamos sin afán y para que veamos lo que Él puede hacer.